Imagina una empresa que desde Puerto Varas vende al FBI y a los Juegos Olímpicos sus productos basados en ciencia. Esa es una realidad que existe gracias a Cura Biotech y hoy tenemos el privilegio de compartir una conversación con su socio y CEO, Eduardo Balaj. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Territorio Emprendedor. Muchas gracias a ti, Carlos, por la invitación. Está bonita la introducción, no la había escuchado lo que hacemos desde ese ángulo, así que está buena, se agradece. No, buenísimo. Oye, Eduardo, metiéndonos de lleno aquí un poquito a contar tu historia, vamos a hablar obviamente de Cura, pero también nos interesa mucho conocer cómo fue que tú llegaste a instalarte acá al sur y cómo llegaste a ser parte de este proyectazo. Ahí investigando un poquito de tu historia, yo vi que habías estudiado ingeniería comercial y que te fuiste a vivir a Estados Unidos. ¿Cómo el mirar desde ese lugar donde está todo pasando formó un poco la manera en que tú te viniste y decidiste llegar a Puerto Varas? Te fuiste, te perdí. Justo ahí. Ahora sí, ¿verdad? Ahí sí. Ya, bueno. Buena pregunta. Hace tiempo que no me la hacían. Es súper amplia porque al final del día yo estuve casi 4 años en Estados Unidos, así que es un tiempo en que igual te forma, entonces es multivariable. Pero si pudiera rescatar una cosa, así como bien estructural de pasar un tiempo, y voy a hablar por ese país, yo creo que cada país te entrega algo distinto, es que Estados Unidos hace mucho tiempo, en muchos temas, se echó como un poco al hombro el desarrollo, al menos tecnológico, de la, Mm, de la humanidad. Entonces, cuando tú estás ahí en Chile o en casi cualquier otro país del mundo, no es que tú no trates de hacer cosas, pero las haces sabiendo que en el fondo no es tu responsabilidad hacerlas. Cuando, claro. alguien, cuando Chile inventa algo, la gente se maravilla, pero nadie espera que lo haga. En cambio, Estados Unidos, cuando lo hace, simplemente es su responsabilidad. Y eso te entrega como una mirada de que las cosas son mucho más posibles de lo que nosotros las vemos. Cuando tú sentís que algo es tu responsabilidad hacerlo, tenéis que buscar nomás cómo hacerlo. Y yo creo que eso se vive un poco cuando estás en esos lugares. Te forma como esta mirada quizás mucho más ambiciosa, porque ya has estado en un lugar donde hacerlo no era solamente posible, sino que era tu responsabilidad, tu obligación. Oye, qué interesante y qué interesante también después cómo eso se va conectando con tu historia de venirse al sur. Pero antes de esto, en el fondo habiendo estado en Estados Unidos, habiendo estudiado en Santiago, ¿había alguna conexión previa que tú tuvieras con el sur de Chile por el cual estaba este bichito? Eh, Sí, la verdad es que sí. Nosotros tenemos familiarmente una historia con el sur. Primero tuvimos un campo en Chillán, después tuvimos un campo en Panguipulli. Entonces yo pasé mucho tiempo en el sur. Y de hecho, esto fue muy concreto. Yo echaba mucho de menos el agua, la lluvia, el verde. Y me acuerdo que yo trabajé un tiempo en Watts. Estaba a cargo de la marca Calo de productos lácteos. Y yo cada cierto tiempo encontraba una forma de venir a la fábrica que Escaparte teníamos al en sur. Osorno. Y era eso, era estar sobre todo era el clima, echaba de menos esa lluvia fría que ocurre solo en algunos lugares. Así que eso es algo que siempre hizo que el movimiento conectara con una fibra y la pesca, mi pasión es la pesca con mosca. Así que también eso me permitía estar más cerca de mi pasión. ¿Y cómo ocurre esa magia? En el fondo, estos años que te generaron esa mentalidad viviendo en Estados Unidos, el trabajar en corporaciones en Santiago y este amor por el sur, ¿cómo se genera ese elixir que se juntan todas esas variables y finalmente llegas a Puerto Varas? ¿Cómo se gatilló eso? Como muchas cosas en la vida se gatilla por al final, suerte y coincidencia nomás. Pues yo estaba en Estados Unidos en proceso de volver a Chile y uno de los directores de Cura Biotech en ese minuto, con el cual yo tenía una relación bien cercana, sabía que yo estaba volviendo a Chile y por otro lado sabía que el fundador de Cura estaba con ganas de incorporar a un partner, así que él me dijo que si estaba volviendo a Chile debería conocer a Manuel Rosas porque teníamos muchas cosas en común. Y así partió todo. Cuando yo empecé mi proceso de regresar a Estados Unidos, venirme al sur ni siquiera estaba en el más remoto de los planes.
Qué potente. Y además me imagino, yo leía un poquito ahí de la historia también de tu socio, de cómo se repite un poco esta leyenda también muy de Estados Unidos, muy de Silicon Valley, como del garage construyendo cosas. En el Exacto. caso de él, claro, como laboratorio en su casa, me imagino que esa historia debe haber sido fascinante y debe haber tocado fibras también en lo que tú ambicionabas, ¿o no? O sea, definitivamente se inició en el garage, en su caso es la cocina, el partió en la cocina de su apartamento. Claramente yo creo que más que al inicio te toca una fibra todo el tiempo, como que te recuerda, es bueno acordarse de dónde uno Mm, viene, cuál es el camino que ha recorrido, y si bien yo no estuve en esa etapa en cura, eh, al asumir como la responsabilidad que hoy día tengo sobre la organización, sobre todo, trato de nunca olvidarme de dónde viene la compañía y dónde la partió mi socio, bueno, en ese momento que es heroico. Hay un claro, chiste esa. que hay gente A que ver. dice, oye, Amazon partió en un garage, Apple partió en un garage, ¿cuál es tu excusa? Yo no tengo garage, po". Ahí está la cocina, ahí aparece la cocina. Claro, hay que tener cocina al menos. Oye, y Eduardo, habiendo estado en el fondo en Estados Unidos, habiendo estado en Santiago en estas corporaciones, yo también me vine a instalar al sur y uno se pregunta un poquito por estas diferencias, tanto buenas como malas, de trabajar en el sur versus otros lugares. Mm, ¿Cuáles son las que tú estás visualizando en ese día a día que te llaman la atención como estos pros y contras? mm. Yo creo que no hay nada que tenga un impacto tan grande en el impacto final de las organizaciones que eh, cuánto los miembros de estas se mueven por un propósito. O sea, en un extremo del aporte están las compañías donde las personas realmente se mueven por un propósito y en el otro extremo están donde las personas se mueven solamente por un, por un cheque o pero aún por un látigo. Entonces, al final, ¿qué es lo que yo veo que tiene una compañía que está instalada en Puerto Varas como nosotros? Tiene más oportunidades para ser parte de un propósito que va mucho más allá de tu negocio en particular. En Claro, nuestro caso, cosas súper concretas. Primero que tenemos nosotros una pasión que es parte del negocio de devolver a la comunidad. Nosotros tenemos un programa Kickback que es estructural dentro de la compañía. De hecho, tenemos una fundación que se llama Fundación Liken, a la cual aportamos un porcentaje fijo de las ventas todos los años por estatuto. maravilloso. Eh, y después los miembros de Cura son los que deciden cómo se gastan esos recursos, qué proyectos los reciben, qué proyectos no. Mm, Ellos administran los recursos una vez que se asignan. eh, y eso cobra triple sentido porque al estar en una comunidad que es contenida en su tamaño, tú te das cuenta que estáis moviendo la aguja, estáis siendo parte de cambiarle la cara a la comunidad. Y eso es súper motivante. Yo creo mm. que en una metrópolis tu posibilidad de impactar a la comunidad se diluye y eso baja como el nivel de compromiso que podéis tener. Claro, y También va generando un accedemos, impacto muy power a la comunidad que está mirando también lo que ustedes hacen. sí, pues y es un círculo extremadamente virtuoso porque se hace una pega medianamente bien, después al menos hay una persona que se inspira a hacer lo que estás haciendo tú y ahí se duplica el impacto y también las personas sienten que lo que hace tiene mucho más sentido que simplemente el negocio y aumenta el compromiso. Diría que eso es uno. Y lo otro es que el tipo de gente que toma la decisión de salir de Santiago, en general, no siempre, pero comparte algunos valores que para nosotros al menos son relevantes. Hay como una conexión con cosas que nos parecen importantes como la naturaleza. Hay una desconexión con cosas que de repente no nos parecen tan importantes como el lujo o la moda, etcétera. Entonces, yo creo que al estar en regiones tenemos como una facilidad mayor que de repente lo que sería en Santiago de conectar con personas que andan en frecuencias un poco más cercanas a las nuestras y que son las que a nosotros nos mueven, porque no hay, yo creo que no hay cosas buenas ni malas, lo importante es estar con gente a la cual le mueven cosas parecidas, porque tenéis pasiones Claro, en común. claro, estar alineado. Mm, Y cuando uno piensa en el fondo como una empresa como Cura, que desde Puerto Vara está generando un tremendo impacto, sobre todo desde el punto de vista como de la ciencia, uno imagina que atraer talento es demasiado relevante para construir una gran empresa. En el fondo, tener ujú, a los más campeones, más máquinas que puedan generar que seguro. su talento también los ayude a crecer.
¿Cuál es el relato como de conquista? ¿Cómo uno, aparte de vivir en este paraíso, obviamente, cómo se atrae a una persona a una empresa en Puerto Varas? De partida sacándose el prejuicio de que hay que traer a una persona a Puerto Varas como si Puerto Varas fuera un terrible lugar para estar. Y lo que te digo puede sonar a chiste, pero yo creo que es muy cierto. Nosotros tenemos como uno de nuestros 4, no se llaman valores, se llaman commitments, uno que dice Unapologetic Standards. Y Unapologetic significa como tratar de aproximarse a los desafíos de manera como bien creyéndose el cuento, como poco, una palabra muy chilena, apocado. Eh, Cuando tú te aproximas a los desafíos con temor, como diciendo vengo súper de abajo, si lo logro va a ser una cosa increíble, cuesta que te vaya bien. Entonces lo primero que nosotros hacemos y que yo invito a las personas si alguien está como en un lugar parecido es sacarse un poco el prejuicio y afrontarlo como si no fuera un tema. De hecho, cada vez que a mí me preguntan por qué ustedes están en Puerto Varas, yo le digo, ¿por qué no? O sea, tu pregunta ya trae un Maravilloso, prejuicio de que estar en Puerto Varas es un tremendo problema. Nosotros claro. vemos miles de ventajas de estar en Puerto Varas y una de ellas es la atracción de talento. Hoy día la cantidad de personas que no quieren vivir en una ciudad como Santiago son muchas. Y no solamente son muchas personas en volumen, son personas que comparten cosas que a nosotros nos parecen que son súper fundamentales. Entonces yo creo que estar en Puerto Varas hoy día para nosotros, si hay algo donde es una ventaja, es en la atracción de talento. De hecho, yo he escuchado la historia que en el Teatro del Lago, ponte tú, les es más fácil atraer artistas para que vengan a compartir su arte que muchas veces al municipal o a otros lugares, justamente por lo que significa estar aquí en las puertas de la Patagonia, de la naturaleza y del ritmo que ocurre en este lugar. Oye, Eduardo, y hay algo que a mí me encanta de lo que ustedes están haciendo, pero también me genera mucha curiosidad respecto a, a tu historia con Cura o la entrada de ti en Cura. Ujú. La biotecnología es algo súper potente, pero al mismo tiempo como muy desconocido. Es como, para muchos, para mí por lo pronto, es como que me hablaran en chino. Trato de entender, trato de investigar, pero es difícil. Entiendo que tú en tu historia solo tangencialmente puede haber sido que alguna de tus empresas vieran estos temas en el día a día. ¿Cómo fue ese aterrizaje sobre una industria que es tan compleja o tiene tantas particularidades? ¿Cómo se hace ese aterrizaje? Em, Buena pregunta. No, yo no he tenido ninguna, la verdad que ninguna aproximación con la biotecnología antes de Cura. Em, yo creo que se hace con una combinación de cosas. Por un lado, personalidades curiosas. Yo soy una personalidad curiosa que siempre me ha gustado como saber de muchos temas. Por lo tanto, cuando tengo una pega, un trabajo, una oportunidad en un campo que me es totalmente nuevo, más que verlo como una maldición contra la que tengo que luchar cada día, la veo como una oportunidad de casi que Claro, alimentar esta curiosidad, aprender algo nuevo. Hay algo por ahí. Y también con mucha humildad. Yo creo que por un lado, la humildad de saber que tú no tienes por qué saberlo, te permite como ir aprendiendo de a poco sin estar como tratando de esconderlo. Yo llegué, por ejemplo, lo primero que hice fue encargarme por Amazon estos libros y me encargué literalmente Genetics for Dummies. Y me leí Genetics for Dummies y después me leí Microbiology for Dummies. Y yo no tenía ningún rollo de venir una persona a reunión en mi oficina y viera que el libro arriba del escritorio era Genetics for Dummies. mm, Entonces, tomárselo como con andina y con humildad también te permite como ir aprendiendo de a poco y no sentir que tenéis que demostrar que sabes, etcétera. no, y ese es Y un... también, Dale nomás. dale. No, y también cuando uno ya recorrió un poco de camino, yo no soy un gallo, no soy un gallo eternamente viejo, pero tampoco estoy partiendo, hay experimentado en carne propia que en realidad el éxito no viene de saber más que la gente que te reporta, de hecho viene de ojalá rodearte de gente que sabe más que tú. Entonces, cuando uno se saque ese prejuicio de sentir que tiene que saber más que la gente que le reporta, el tema deja de ser tan relevante en la medida que tú sepas y otras cosas que los habilitan a brillar todo lo que ellos puedan, más que si tú sabes mucho o poco de lo que ellos hacen. Claro, hay un patrón ahí muy interesante, Eduardo, con los que hemos entrevistado y en general con los que tienen esa mentalidad emprendedora, como de estar permanentemente
sintiéndose en la primera milla para estar hambrientos, curiosos, leer mucho, preguntar mucho y siempre desde la humildad. Me encanta ver que ese patrón se va repitiendo porque habla de algo muy, muy potente para construir cosas grandes, esa capacidad de estar permanentemente aprendiendo. Oye, ¿y Pero cura? pero quizás, sorry, que me gusta mucho el tema. Ahora, yo creo que es una humildad con harta como confianza, porque Claro, tenéis que tener la humildad para decir, yo no sé de nucleótidos, pero igual me voy a sentar en la reunión, y igual voy a dar una opinión, claro, porque creo que esta conversación, la mitad ciencia y la mitad sentido común. Y yo claro. creo que sí puedo opinar sobre la otra parte. Si no tenía esa otra mitad, te quedas en una eterna humildad donde nunca sabes suficiente para opinar y ahí tampoco nunca contribuye. Entonces, es una humildad con una mitad de creerse el cuento también, y que tú tenías otra cosa que Claro, aportar que es hambriento. igual de valiosa. Sí, Sí, hambriento. hambriento. Y eso, como te comentaba, es muy interesante porque cuando uno mira, si tú piensas como en las grandes corporaciones que no hace Ujú. mucho fueron startups, se repite eso también. Como decir, oye, yo en verdad estoy aquí con algo que factura menos que la pizzería de la esquina, pero voy a construir un imperio. Y probablemente esto sea una industria que estoy descubriendo, entrando, aprendiendo, pero justamente se replica eso que tú comentas, como de porque sé poco, también tengo mucho para Exactamente. mejorar. Se abre Ujú. todo ese espacio para construir cosas. Oye, y para los que no conocen Cura, porque Cura se hizo muy visible, Eduardo, con lo de los PCR, con la fabricación de PCR, lo del COVID, empezaron a tener mucha visibilidad pública, pero ustedes están hace, no sé, casi 10 años parece, ya haciendo cosas bien potentes respecto a Mm. la detección de drogas. ¿Qué es Cura? ¿Qué es lo que hace Cura más allá de lo del PCR y el COVID? Cura es una compañía de biotecnología que se dedica al desarrollo y producción de soluciones enzimáticas para laboratorios de diagnóstico. Ese es nuestro negocio. Ahí estamos. En nuestros primeros años, en nuestros primeros, yo diría que 4 años más o menos, nuestro foco estuvo 100% en la industria toxicológica, que eran reactivos enzimáticos para detectar drogas. Y ahí es cuando Perfecto, llegamos a clientes como el FBI, los Juegos Olímpicos, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, etcétera. Y hace un tiempo atrás nosotros comenzamos un proceso de diversificación hacia nuevos mercados. Y en esos nuevos mercados empezamos a enfocarnos en el mercado de la genética, que es lo que hoy día se escucha por todos lados, miles de aplicaciones genéticas, siempre desde la misma vereda, que es la vereda de las soluciones enzimáticas. No hacemos cualquier cosa, hacemos cosas enzimáticas. Y en esa entrada a la genética es donde nos pegó la pandemia. Y justamente la pandemia, los PCR son un test de detección genética y la gran diferencia que tenían con los de anticuerpos o los antígenos es que no buscan detectar algo que produce el cuerpo, sino que buscan detectar la presencia del virus a través de su material genético. Pero en el fondo nosotros somos una compañía de biotecnología que desarrolla soluciones enzimáticas para distintas necesidades. ¿y cómo se logra, Eduardo, llegar con la construcción de estos productos? Que entiendo que la velocidad, por ejemplo, con la que detectaban drogas con los productos que ustedes tenían, no solo una vez, sino que 2 veces. ¿Cómo se llega con ese producto a los grandes laboratorios o volviendo al tema del FBI o de los Juegos Olímpicos? ¿Cómo se llega y se muestra este producto tan interesante para eventualmente generar relaciones comerciales? Esto es bien particular de la industria. Acá existe un concepto que se llaman los KOLs, que son Key Opinion Leaders, y la Mm, clave cuando uno quiere innovar en esta industria y no es un player muy, muy reconocido, es buscar la manera de llegar a estos KOLs y lograr que ellos prueben tu producto y si tu producto les parece bueno, existen maneras de publicarlo. En nuestro caso, fuimos capaces de llegar al Head Scientist de un laboratorio muy grande, él probó el producto, descubrió que era lejos el mejor producto que había probado desde que de todo lo que había en el mundo y quiso publicar un póster. Entonces, los congresos científicos, que son como las ferias, pero para científicos, son lugares donde estos pósters se publican. Así que esa es la claro, manera en nuestro caso. Logramos un póster muy bueno de una persona muy reconocida y esa fue la bolita de nieve del primer producto. claro, ahí se van abriendo las puertas. Y sobre esa diversificación que estabas comentando tú, ya un poco establecidos con estos años de historia, habiendo conectado con estos líderes y también con clientes súper importantes,
reconstruye o se redibuja más bien el sueño para lo que viene? ¿Cuál es el gran sueño de Cura para los próximos, no sé, lo que sea, los años que sean? Nosotros tenemos de verdad un compromiso y una pasión muy relevante por generar un impacto positivo en el mundo. De hecho, nuestro propósito formal, y el cual es para nosotros, ni siquiera lo conocen los clientes, es "We create biotech products better and differently to be a force of good to the world". Entonces, nosotros creamos productos enzimáticos para los laboratorios de diagnóstico, pero el objetivo es ser una fuerza de bien para el mundo. Entonces, una cosa que nos motiva mucho es tener una escala donde esta forma de hacer negocios, esta forma de construir a la comunidad, de devolver la mano, tenga un impacto relevante, tener un tamaño para que ese impacto mueva la aguja y no sea solo simbólico. Claro. Y en esa línea, el mayor cambio que viene en la humanidad en los próximos probablemente 50 años va a ser el desarrollo de la ingeniería genética. La informática, que es lo que cambió la humanidad en los últimos 50 años, va a seguir haciéndolo, pero ya en una escala incremental menos exponencial probablemente lo que venimos viendo hasta ahora, y es la ingeniería genética lo que va a darle el próximo empujón al mundo, con algunas cosas que son maravillosas, como todo lo que va a hacer en tratamiento de enfermedades, otras cosas que son bastante preocupantes, que hasta donde puede Polémica. llegar polémicas, que es lo que puede ser el mejoramiento de la raza, pero todo eso va a ser la aplicación en distintos campos de la ingeniería genética, la medicina de precisión. Entonces nosotros lo que hicimos fue tomar la determinación de que queríamos ser un player dentro de este gran marea que viene de la ingeniería genética, y orientamos nuestro esfuerzo y nuestra capacidad científica hacia allá. Es difícil porque nosotros hoy día tenemos un negocio que es relevante, que requiere un montón de atención y un montón de trabajo. Nosotros en el espacio toxicológico somos los mayores productores del mundo. Hoy día es lo que hacemos. Competimos con empresas como Merck, que es una de las probablemente 5 Enorme. laboratorios más grandes del mundo. Entonces estáis permanentemente amenazados por gente con mucha más capacidad y recursos que tú. Entonces hacer eso ya es bastante pega. Y te diría que hoy día nosotros probablemente ya me atrevo a decir que el 70% de la organización, de las personas que trabajan en cura, no trabajan para el negocio toxicológico. Yo creo que el 70% hoy día ya trabajan dedicados a lo que vamos a hacer en genética. Entonces, es complejo mantener ese negocio con foco, no simplemente Claro. llegando al último día con el trabajo, y a la vez meterle foco a algo que nos genera venta aún, como es genética y con prioridad. Salvo COVID, que eso sí ya genera, pero no es nuestro foco de largo plazo. Se hace con convicción nomás, con convicción de que vale la pena invertir en el largo plazo y invertir en cosas que puedan mover la aguja. Depende de Es lo que uno quiera es hacer. súper interesante. Yo leía un artículo que tú escribiste sobre intraemprendimiento y esta respuesta o esta conversación habla mucho también como de esa mentalidad que tienes, como de que a priori alguien podría decir, oye, tengo un producto de alto nivel con muchos clientes, vamos consolidando en vez de estar teniendo esta visión de largo plazo. Y al parecer esa innovación o esa visión innovadora está permanentemente en lo que están haciendo. Me imagino que eso culturalmente es algo que el equipo también lo mantiene permanentemente buscando. O sea, ¿cuánto influye esa visión respecto a retener, mantener como el hambre desde una organización para construir esas soluciones del futuro? Muchísimo, muchísimo. Y te diría que una de las cosas más difíciles es que para nosotros sería bastante fácil cumplir con el estándar que nuestro negocio actual requiere. Estándar Mm. de producción, estándar de servicio al cliente, estándar de logística. Y nosotros estamos permanentemente diciendo como ya está bien, este proceso cumple con lo que nos pide el mercado hoy día, pero si no lo logramos llegar al siguiente nivel, no vamos a ser capaces de hacer lo otro. Y si es que el equipo que le toca el desafío de hacer esas cosas no comparte la otra visión, no comparte como el propósito de largo plazo, es difícil motivarlos, porque lo natural sería decir, oye, pero ¿para qué? Si esto está bien, ¿para qué me voy a Claro. quedar más tarde? ¿Para qué voy a rehacer la cuestión? ¿Para qué voy a ponerme a leer un paper sobre una cuestión nueva si lo que estamos haciendo hoy día funciona? Entonces, ¿cómo se logra? Se logra teniendo a todo el mundo súper alineado, que en verdad hacer en lo otro, y la próxima etapa es lo que nos permite cumplir el propósito. Que quedarnos donde estamos hoy día no nos permitiría poner la bandera que queremos poner como grupo. Nunca son todos, pero hoy día diría que la gran mayoría comparte como este sueño.
Claro, el plantar semillitas mientras estás comiendo las cosechas. Exactamente. Son maneras de verlo, no es correctas, pero la nuestra es esa. Nosotros no nos atraía la idea de transformar el negocio actual en una vaca lechera y sacarle hasta el último centímetro cúbico de leche. Lo vimos más como una plataforma para armar algo que fuera como más trascendente a largo plazo. Interesante. Oye, y el impacto que se genera a nivel local, me imagino que también hay mucho, cuando uno habla de ciencia, la relación con la academia, con los científicos. ¿Cómo ves tú hoy día el panorama y la relación que se puede tener con las universidades, con los profesores, con los científicos en el contexto del sur? Mm. Existe, pero existe mucho menos de lo que necesitamos. En Chile todavía no hay una comunión realmente simbiótica entre la empresa y las universidades. Ambos seguimos operando bastante en silos, cada uno persigue un poco sus objetivos particulares, em, muchas veces con un poco de desdén hacia el otro, los científicos en empresa un poco mirando para abajo al científico en academia porque está preocupado de hacer papers, el científico en academia mirando un poco para abajo al de empresa porque está preocupado de ganar plata. Y esa es una relación que es totalmente disfuncional. Los dos se necesitan. Si uno analiza otros países del mundo, Europa, Estados Unidos sobre todo, gran parte del desarrollo que han tenido ha sido porque han sabido Claro. darle a cada uno su lugar y trabajar como con harta generosidad y con poca preocupación del área chica, mirando como el largo plazo. Mm. No sé, yo leí una cifra una era impresionante. La Universidad de Stanford, solamente la Universidad de Stanford, ha generado para la universidad royalties en los últimos 20 años, pues tú, de 23 billones de dólares. O sea, Impresionante. desarrollos científicos que se hicieron en la universidad y fueron traspasados de la universidad a empresas y generado su ingreso en royalty. Y lo hacen Impresionante. porque en el fondo, ¿sabes que en vez de estar mirando cada uno y pasarse 20 años discutiendo un contrato con abogados, hagamos algo simple, hagámoslo para adelante, si funciona bien y si no vendrá el próximo? Nosotros tenemos que llegar a una relación más de ese tipo y de salir como de esta competencia que hay entre ambas ciencias. Claro, y al final construir esos clústeres son los que permiten que ocurra la magia. Probablemente en Estados Unidos, con Stanford, con la NASA, con los emprendedores, con la inversión, fue que finalmente ser una universidad y ser una empresa y ser lo que sea en ese lugar terminó siendo mejor para todos. O sea, sería imposible hoy día llegar a una conclusión del huevo a la gallina en Stanford. ¿Qué fue? Claramente Hewlett Packard fue un gatillante que Stanford ocurriera al instalarse en Silicon Valley, pero Stanford fue un gatillante que Google ocurriera. Entonces, ¿podría existir Silicon Valley sin Google? No. ¿Podría existir Google sin Stanford? No. ¿Podría existir Stanford sin Hewlett Packard? No. ¿Quién fue primero? ¿Quién más importante? Imposible saberlo, pero está claro que ninguno de los dos funciona sin el otro. Oye, y es muy interesante, de repente se entra como en batallas un poco divertidas, pero yo he escuchado muchas veces ese concepto como del el Santiago Bali y vámonos a Dubai Bali y construyen en el fondo siempre mirando a este referente, por supuesto, que es Silicon Valley, San Francisco y los alrededores, o California en general, porque hoy día en Los Ángeles también están pasando cosas increíbles. ¿Qué crees tú, o al revés, crees tú que desde el sur de Chile se puede construir en ciertos nichos, en ciertos segmentos, se puede construir algo? No el Silicon Valley, llámalo como sea, pero este ecosistema o este clúster donde se empiecen a juntar en biotecnología o en turismo o en lo que sea, ciertos ecosistemas que puedan generar este impacto global del que conversamos. Yo creo que de todas maneras, o sea, al final del día tiene más que ver con lograr generar, como decís tú, clusters. Lo que ocurrió en Silicon Valley tenía poco que ver con la geografía de Silicon Valley, sino que ese fue el lugar donde se juntaron esas personas y esos talentos. Por lo tanto, yo creo que lugares como Puerto Ara o si quieres la región de los lagos, da lo mismo el sur de Chile, en la medida que tomen la decisión de jugarse por algunas cosas y no tratar de hacerlo todo, es totalmente lograble. Sobre todo hoy día, donde el talento se puede tener en cualquier lugar. Antes era muy difícil, pues tú decías, ya, me junto en Puerto Ara, ¿y cómo traigo a Puerto Ara todo el talento que necesito? Pucha, muy Claro, difícil. Hoy día basta aunque tú digas, voy a traer a una parte relevante del talento, pero el resto va a trabajar remoto.
Entonces, Exacto. incluso es más lograble que antes. Pero se requiere un cierto nivel de riesgo. Es difícil llegar a tener un impacto mundial en una industria si tú estás solo aislado en un lugar. Hay que tener proveedores, hay que tener clientes, hay que tener servicios, hay que tener... pero se puede, yo no veo ninguna razón y ojalá que la nuestra sea biotecnología. Y desde el sur, Eduardo, tú mentoreaste startups, estás en Endeavor, has interactuado mucho con el mundo del emprendimiento. ¿Qué invitación le harías a esa persona que está en el sur y sueña con construir su proyecto? O quizás alguien de Santiago o de afuera que dice, me quiero ir al sur a construir este proyecto, pero de escala global. ¿Cuál sería como tu consejo para pegarse ese salto? Mm. Definir muy bien qué es lo que los mueve. Yo creo que hoy día un problema que está ocurriendo como en el ecosistema emprendedor chileno sobre todo es que hay como poca honestidad sobre cuál es el objetivo. Y se mezcla en el mismo saco la persona que quiere hacer una empresa para tener un ingreso mayor al que podría tener trabajando de empleado, o tener un poco más tiempo libre que el que podría trabajar de empleado, con la persona que realmente quiere inventar una cosa para cambiar el mundo. Y que se mezcla en el mismo saco no es bueno porque las dos son correctas, pero cuando tú tratáis de vender la pomada de la otra, en algún minuto termina como siendo poco productivo. Entonces de repente uno ve empresas que te dicen, no, nosotros estamos haciendo biotecnología de primer nivel y te metís adentro y en verdad no es biotecnología, es una cosa súper básica de transformar algo y venderlo un poco más caro, que está perfecto, pero si no soy sincera, nunca van a recibir realmente el apoyo que necesitan para lograr lo que ellos quieren lograr. Y al otro lado pasa un poco lo mismo, si de repente tenía una empresa donde lo que realmente está haciendo es tratar de cambiar el mundo, pero no se atreve a decirlo porque se van a juzgar y si no lo logro voy a ser el que fracasé, pasa un poco lo mismo. Entonces, yo creo que un tema relevante hoy día es entender que todas las empresas, o no todas, pero existen distintos como propósitos al emprender y que ser honesto contigo mismo sobre lo que querés lograr y ser honesto hacia afuera es productivo, es bueno, es positivo, no tiene nada de malo y aumentar las probabilidades de que lo logres. No, y además ocurre lo que hablábamos antes, de que uno se empieza a conectar con gente que tiene un mindset parecido y ahí también ocurre la magia. Exacto. Oye, Eduardo, para ir cerrando, ¿alguna invitación para que la gente que nos escuche pueda investigar un poquito más de cura o algún llamado de tu experiencia que tú quieras hacerle a la audiencia? Mira, sí, voy a aprovechar el momento, déjame buscar algo para dar la información correcta. Por favor, no te vayas. Aquí te esperamos. En Cura Biotech nosotros estamos muy comprometidos a empujar el desarrollo de la ciencia, sobre todo las ciencias biológicas. Y para eso, en conjunto con la Fundación Educacional Ulmo de Puerto Varas, creamos un desafío de biodiseño escolar. Y el Wow, desafío de biodiseño escolar es un concurso donde cualquier colegio público o privado de la región de los lagos principalmente puede postular. Es para niños entre 2 y 18 años y lo que hace es que te metes a este programa, presentas propuestas de desarrollar soluciones científicas usando biotecnología. Algunos proyectos son elegidos y esos proyectos empiezan un proceso que dura, si no me equivoco, al final como un año, en el cual recibes mentoría de científicos de nuestra empresa, etcétera. Hay como una feria, finalmente hay un ganador, el desarrollo ganador recibe un gran premio final para motivarlos a hacerlo. Así que si puedo hacer una invitación, más que otra cosa, porque no creo que nadie de los que está escuchando acá tiene interés en comprar reactivos para detectar droga, sí los invito a buscar información sobre el primer desafío de biodiseño escolar de Cura Biotech y Fundación Educacional Puerto Varas. interesantísimo, Eduardo. Muchas gracias. Bueno, y para ir cerrando, Cura es un ejemplo de que desde Puerto Varas o desde cualquier parte, cuando se juntan mentes hambrientas, curiosas y con ganas de hacer cosas, se puede hacer. Así que un verdadero placer compartir contigo, conversar contigo y que les vaya increíble en esos desafíos que vienen. Aquí también. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Gracias por todo el trabajo profundo que hiciste para traer datos y información de nosotros. Así que muy entretenida la conversación. Te lo agradezco. Excelente, un abrazo grande.